Bien, amigas y amigos, he tenido el placer de declamar para ustedes el poema Las uvas del tiempo. Como una buena parte de ustedes lo sabe, su autor es Andrés Eloy Blanco. Sobre él vamos a estar hablando, destacando algunos aspectos que pueden conformar el perfil de su personalidad, multifacética. Para ello tengo el placer de contar para este cometido con un gran amigo, con un hermano, quien precisamente es un vocacional de la poesía y de las bellas letras. Me estoy refiriendo a Carlos Rodríguez Caballero, quien ahora tendrá el placer de saludarles y hacer alusión a algunos aspectos que él considera oportuno destacar del poeta Andrés Eloy Blanco. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Alfredo. Andrés Eloy Blanco Meaño, un hombre que significa bastante para nuestra historia, para la cultura, para la poesía, la política incluso en nuestro país. Y qué gusto haber escuchado de tu voz este gran clásico, como lo es el poema de Las uvas del tiempo. Es bueno destacar que una de las cosas que nos anima a hacer este especial dedicado a ese poema es que él está cumpliendo 100 años de haber sido concebido y escrito por el bardo cumanés. Ya son 100 años de este grandioso poema. Además de que, bueno, como tú muy bien lo dijiste, nació en Cumaná, ¿verdad? El 6 de agosto de 1986. Él fue hijo de Luis Felipe Blanco y de Dolores Meaño. Esto, además de haber nacido en Cumaná, él transcurre su infancia también en la isla de Margarita en 1908. Luego se traslada a Caracas para estudiar en el Colegio Nacional regentado por Luis Espelosín. Luego, en la edad en su juventud, ingresa a la Universidad Central de Venezuela, donde cursa estudios de Derecho y se gradúa en 1918. Es bueno destacar que para ese entonces la universidad estaba instalada en el centro de Caracas. Ahí donde es el Palacio de las Academias. Efectivamente, frente a la Asamblea Nacional. Así mismo es. Era una universidad que daba cabida a 1.200 estudiantes. Y la Caracas de ese entonces contaba al menos llegaba a contar con 500,000 de pobladores, la capital. Sí, porque es precisamente en los años 50, ya finalizando la década de los 50, que arriba a 1,000,000 de habitantes. Así mismo. Bueno, su poesía siempre fluyó en las venas y desde temprano ya sorprendía con sus obras. Su poema La espiga y el arado fue premiado en los Juegos Florales de Ciudad Bolívar en 1916. Para esa época, muy temprano, en 1921 publica su primer libro, Tierras que me oyeron. ¿Qué nombre? Tierras que me oyeron. Por cierto, hubo un gran animador de radio y televisión venezolana, de la radio y la televisión venezolana, que publica un long play con poemas diversos y le asigna ese título, Tierras que me oyeron. En 1923, él mismo recibe el premio en concurso promovido por la Real Academia Española de la Lengua en la ciudad de Santander, España. Ya desde muy temprano comienza su notoriedad internacional. Es bueno destacar que aproximadamente algo más de 200 autores participaron en ese concurso y el galardonado fue el venezolano, imagínate. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¿Apenas con cuántos años tenía para ese momento? En 1923 ya tenía... Más 4 del siglo pasado, eran apenas... iba a cumplir 30 años. A su corta edad de 30 años. Fíjate bien, ¿no? En 1928 pone
en aquel tiempo se pone al lado de los estudiantes de la universidad que insurgieron contra el gobierno de el general Juan Vicente Gómez. Lógicamente, Andrés Eloy Blanco sabía que se exponía. Andrés Eloy Blanco sentenciaba a la gente que se levantaba contra él a décadas de cárcel, y después, si estaba vivo, una vez que cumplía condena, era que salía al exilio, nada de que iba a enviar al exilio a los que se alzaban contra él, para que volvieran de nuevo con una expedición contra él. Eso hace efectiva la acción gomecista contra eso que llamaron la montonería, que él fue acabando con todos esos potenciales montoneros, haciéndolos permanecer largo tiempo en la cárcel. Él ciertamente, a raíz de todo esto, tuvo que pagar entre 1928 y 1933, porque él va a prisión de la Rotunda. En la plaza... La Concordia. La Concordia. Y ahí pocos días luego lo mandan. Eso era una cárcel. Hay unas fotos maravillosas, tenebrosas, macabras. Sí. O sea, se cometían torturas. Sí, no había pena de muerte legalmente determinada, pero el trato a que se sometía a los presos allí desencadenaba una muerte lenta. Los encadenaban y los dejaban morir. Sí. La alimentación era precaria y, por supuesto, eso era caldo de cultivo, esa debilidad en esos organismos para que murieran a costa de, como consecuencia de cualquier patología. Luego lo pasan al Castillo del Libertador en Puerto Cabello entre 1933 y 1934. Allá, bueno, le ponen pesados grillos en los pies. Sigue cantando su alegría, con su ánimo. El buen hombre. Siguió escribiendo clandestinamente. Siguió escribiendo y sus hermanas sacaban sus escritos. Entonces resulta ser que este buen hombre, porque cada buen hombre siempre lleva su alma encendida, así esté pasando los peores momentos y los tragos más amargos de su vida. Así era Andrés Eloy Blanco, ¿no? Fíjate, él sigue cantando, escribiendo. El papel lo ponían en limpio sus hermanas, ya te dije. Además del tránsito clandestino por entre la guardia de la cárcel. O sea, ellas trataban de filtrar allí, de pasar el papel para que él pudiera entregar sus ideas ahí plasmadas, y además de ideas de protesta, ideas de amor, su expresión cotidiana de su sentir vivo, porque aunque estuviera en esas paredes, él vivía con una fuerza inigualable. Sí, el hombre libre porque vive en el espíritu y en la mente, no vive en su carne. Entonces eso es determinante, el ser intangible que configura al verdadero hombre, mente, alma y espíritu. Ahora es bueno destacar que de allí, por presión internacional, sale y enfermo de tuberculosis. Precisamente en esa época se recomendaba la zona fría para restablecer a los enfermos de la tisis. Y es cuando él se va a los Andes y surgen aquellos poemas como La loca Luz Caravaggio, etcétera, etcétera. Sí, tenemos una bibliografía maravillosa de él, además de que, bueno, los premios, la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Y dentro de esto podemos encontrar cosas maravillosas como las creaciones donde aparece en Barco de Piedra, Malvina, recobrada en 1937, ¿no? En el drama Abigail, 1937 sí. También. Y en Baedeker, 2000. Sí. Que ¿no? Es precisamente donde cambia el estilo poético. Exacto. Y sin embargo logra gran éxito internacional. Una superrealidad, pero sin alistamientos o hermetismo. Efectivamente. Ahí no sé qué pudieras decirme tú. Bueno, en este programa vamos a incluir la voz de Andrés Eloy Blanco declamando algunos pasajes de algunos poemas. E inclusive vamos a tener la ocasión de mostrar la
producción discográfica también, o parte de la producción discográfica de Andrés Eloy Blanco. Todo eso va a ser un aderezo muy grato para este programa, que esperemos tenga buena aceptación entre los miles de personas que están pendientes de una radio que, además de información, lleva formación. Eso es excelente. Además que él poseía un registro verbal que iba del romancero y los poetas del siglo de oro. Especialmente, bueno, Garcilaso, Quevedo, Lope de Vega y Cervantes, además. Sí, cuando hablamos de Lope de Vega, estamos hablando del hombre que ha escrito la mayor cantidad de versos en la historia de la humanidad. Así como Balzac, el hombre que ha escrito la mayor cantidad de dramas para teatro y novela en la historia de la humanidad, Lope de Vega es el que ha hecho más poesía en verso en la historia de la humanidad. Mira, los acentos del folclore, eso lo caracterizaba mucho a él, ¿no? La leyenda y el habla del común. El Juan Bimba. El Juan Bimba, combinados por un artista que conocía todos los resortes del idioma y mucho más. Y pues déjame decirte que en Cumaná nace otro gran poeta, como lo es José Antonio Ramos Sucre, para muchos tan grande como Andrés Bello, o después de hacer Andrés Bello, Antonio Ramos Sucre. Este hombre nace en Cumaná, también tuvo una presencia terrenal muy breve, y además debemos destacar que fue contemporáneo con Andrés Eloy Blanco como Cruz Salmerón Acosta, quien es para hombres como Andrés Eloy Blanco el mejor sonetista que ha parido esta tierra. Y nació en Sucre, en San Juan de Manicuare. O sea que el Estado Sucre en eso de las letras se las trae. Claro que sí, claro que sí. El oriente de nuestro país se caracteriza entonces por este gran contenido cultural o esta reproducción de seres humanos que van pues inclinados a dejarnos a nosotros mucho en el aspecto cultural de nuestra nación. Sin dejar de destacar que es Cumaná la cuna de el insigne gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, el gran insigne militar venezolano, hombre de pensamiento, etcétera, etcétera. Amigos, estamos haciendo un esfuerzo para, en poco tiempo, como el que nos permite la dinámica radiofónica, la dinámica radial o por cualquier medio audiovisual, mostrarles a ustedes un perfil básico de el bardo cumanés. Es un hombre con una trayectoria inverosímil. No llegó a los 60 años, murió a los 59 años. Estaba en el exilio y muchos piensan que Andrés Eloy Blanco era, sin proclamarse, un auténtico socialista. Era un hombre que estaba siempre abonando el terreno para que nos acogiéramos a las ideas de la convivencia, que eso es lo que constituye en el campo de la política el concepto socialismo. Y militando en Acción Democrática, una acción democrática de una cantidad de principios que llamó la atención de hombres. Imagínense ustedes, entre otros, el insigne novelista venezolano Rómulo Gallegos, y quienes militaban en otras tendencias políticas admiraban en Acción Democrática los postulados y que eran precisamente la gran alianza de esos grupos acción democratistas con hombres de la izquierda como los hermanos Machado, Miguel Otero Silva, Caupolicán Ovalles, Juan Liscano. Por cierto, cuando Rómulo Gallegos llega a la presidencia, Juan Liscano, que era comunista, le organiza una serie de eventos de carácter musical tradicionalista, que es el primer festival nacional folclórico que se celebra en Venezuela. Imagínate. Eso a propósito de la ascensión de Rómulo Gallegos a la presidencia. 3 días de música
folclórica y demás manifestaciones artístico-musicales en el nuevo circo. Aquello constituye un hito dentro de lo que, Alfredo, podemos llamar... Para todos los que nos escuchan, ¿tú estuviste allí? No, para ese momento yo no había nacido, ese era el año 1942, yo nací 6 años después, si no, no me pierdo esa parranda. Yo estoy pensando que tú tienes más años, pero tú eres un muchacho joven entonces. Sí, tengo 75 años apenas. Ah. Lógicamente, el ánimo de participar de lo que es propio y pertinente de la gente joven de 30 a 40 años sigue siendo mi manera de desempeñarme en la cotidianidad. Excelente. Mira, sabes que Andrés Eloy militaba en las filas del Partido Democrático Nacional, PDN. Antes de Acción Democrática. Ese era los comienzos de Acción Democrática. Sí, efectivamente. Tengo entendido también. Sí, de allí deriva Acción Democrática luego. Ok, luego viene este partido. El Partido Democrático Nacional. Perfecto. Y él, bueno, él resultó también ser presidente del Consejo Municipal del Distrito Federal. Imagínate la categoría de aquellos concejales de la época. Ajá. Sí. Efectivamente. Miembro fundador del partido, ya lo dijimos, Acción Democrática, y también en la fundación del semanario satírico El Morrocoy Azul, 1941. Sí, en esa época de principios del siglo XX, Venezuela destacaba mucho por la participación en política de manera formal, de manera organizada, de una cantidad de humoristas. Entre ellos Leoncio Martínez Leo, fundador de Fantoches, y el tiempo no nos permite irnos por esos ámbitos de la temática que constituye el tema, y valga la redundancia, de las bellas letras. Vamos a seguir con Andrés Eloy Blanco, que nos da bastante material. Además que tiene un currículum. Aquí está, por ejemplo, él formó parte de la comisión rectora de un código electoral con Rómulo Betancourt. Sí. Ese código electoral que... Sabes que para ese entonces la propuesta electoral comenzaba a ser novedosa en Venezuela. Perfecto. Porque novedosa en cuanto a la participación universal, porque siempre hubo elecciones pero no universales. Se participaba en las elecciones, pero dependiendo de un nivel socioeconómico, había una cantidad de parámetros que marginaban al común de la gente del ejercicio del voto. Es luego, después de la muerte de Gómez, que comienza a hacerse a hacerse más amplio el universo para los votantes. Entonces, también fue diputado por el Distrito Federal en 1945. Además, destacado presidente, ya lo dijimos anteriormente también, de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. 1946. 1947. En la cual se convirtió, en la cual participaron los comunistas, porque por voto popular, entre ellos Gustavo Machado llegó a ser diputado. Y por cierto, el amigo Rafael Caldera, un hombre que merece nuestro respeto, aun cuando no compartamos sus posturas políticas, pero el doctor Caldera, por supuesto, es un hombre que merece el respeto, que él mismo cultivó, no es que por formalidad. No estaba de acuerdo con que los comunistas hubieran ido al Congreso, y allí los quería, en la propia Asamblea Constituyente, los quería fustigar, y Andrés Eloy Blanco, con el humor que le caracterizaba, aún haciendo críticas de mucha fuerza y fundamento, paró al doctor Caldera, solamente le hizo entrever: usted llegó aquí por voto popular y puede darse cuenta que ellos también, entonces están en su justo derecho de desempeñarse aquí con voz y voto y tener todas las prerrogativas que tiene usted como diputado. De manera tal que se dice que si no es por la participación de Andrés Eloy Blanco en esa Asamblea Constituyente, tal vez la sangre hubiera llegado al río, pero el humor de Andrés Eloy Blanco, su sapiencia y su estatura moral conjuraba cualquier conato
de violencia verbal y quien quita de otra naturaleza. Pero es que el ser humano como tal, y escuchando las obras de este gran maestro, como lo fue Andrés Eloy, tú puedes ver o se denota en ello como el ser del venezolano. O sea, todo el venezolano tiene ese gran talento que por naturaleza debe ir evolucionando. No debería extrañarnos que tú hagas ese comentario, porque simplemente voy a hacer un paréntesis para invitar a las personas a leer un libro de un gran sabio alemán, Humboldt. Él estuvo en todos estos países y se llevó la impresión de que era Caracas, que era Venezuela, el lugar donde había un mayor desarrollo sociopolítico y cultural en la era colonial de allá del siglo XIX y comienzos del siglo, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. La verdad es que eso que tú acabas de señalar no tiene nada de exageración. El venezolano tuvo siempre una vocación por el crecer a través del conocimiento cultural. Y razones para señalarlo así y que dan testimonio de eso históricamente hablando sobran. Ahora, tenemos que hablar acerca de lo que constituye la propuesta del poema Las uvas del tiempo. Cómo exalta él allí. Justamente iba con el comentario que te hice del ser venezolano, su forma de que somos nosotros. Uno tiene que yo viendo Las uvas del tiempo, escuchando además tu declamación, tu representación, y además también en la voz del mismo, Andrés Eloy Blanco, sí, porque has escuchado ese poema en la voz de Andrés Eloy Blanco, me has dicho. Que lo vamos a colocar. Sí, vamos a colocar un fragmento también para que las personas tengan la posibilidad de oír la voz del poeta y su estilo al declamar. Además que bueno, el comentario que hago es justamente para darle fuerza a todo o a cada palabra que él utiliza, muy sentidas en Las uvas del tiempo. Cuando hay un pasaje, que no lo tengo aquí a la mano, no sé si tienes el poema por allí, oportunamente, donde él habla de los entierros, cosas de las que se hablan en cada pueblo de nuestra nación. Siempre se escuchan los mitos, la leyenda. Además que estos no son... Estamos hablando de los entierros de morocota y dinero en la época. Exactamente. No existía la banca. No existía la banca. Y antes, bueno, las riquezas, las monedas se guardaban debajo de la tierra. Se escarbaban, mira, guárdame allá, que por allá tenemos... Y se marcaban con pasos, sí, con varas, con cosas, al lado de una mata. Sí, sí. Eso lo exalta a él ahí cuando habla del corral de su casa, donde parece que hay dinero enterrado desde la independencia. Luego habla de nuestra efusividad el día 31 de diciembre cuando salimos a la calle todos con esa algarabía, a darnos el abrazo de manera indiscriminada. Fenomenal, porque se ha ido perdiendo en algunos sectores de Caracas, pero todavía en las barriadas populares persiste. Fíjate que esto que estamos haciendo, esta práctica o este laboratorio sobre el poema, sobre el poeta, sobre denotar toda esta belleza literaria, nos lleva a nosotros a invitar a los que van a ver y escuchar este programa, nos invita a nosotros a seguir adelante y a invitar a conmover a las personas a que se animen también a seguir con esa algarabía, con esa alegría, con esa efusividad que este poeta nos denota. Sí. Él nos deja aquí, destaca. Él destaca una alegría, y esa alegría aún estando preso, pero fíjate, aún estando lejos, sí, porque cuando se está lejos en otro país, él recuerda la vocación, todo lo que es el ser del venezolano, el sentir venezolano. Sí. Otro detalle, la gente de nuestras generaciones presentes no sabe que hasta los años 50, hasta los años 60, temprano los 60, las personas que vivían en el centro de Caracas iban a recibir el año a la Plaza Bolívar. Allí escuchaban el cañonazo en la planicie, porque Caracas no era tan grande, y
Luego, cuando terminaba el cañonazo, los 12 cañonazos, o los 21 cañonazos, que son los que se producen en ese momento, venía el himno nacional desde la iglesia a través de los parlantes, y las manos que se buscaban en la plaza con la efusión unánime de ser hormigas de la misma cueva. Entonces todo eso lo recoge el poema. También, por supuesto, recoge la tristeza que le produce estar en una ciudad grande como Madrid, donde las gentes hacen una celebración muy en privado. En ese gozo, dice él, hay menos caridad. La alegría de cada cual va sola. Y los hombres... Hay una frialdad. Sí, y hay algo machista. Son los hombres los que hacen el rito de las 12 uvas de la noche vieja, los hombres, no las mujeres. Aquí, bueno, en Venezuela ya tenemos más de un rito, ya. Sí, y por supuesto que aquí las mujeres no están inhibiéndose, y más de una también hace el rito de las 12 uvas de la noche. Y eso no se puede perder, las 12 uvas. Aun cuando no es de nosotros, pero a raíz de la alusión que hace Andrés Roy Blanco, comenzó a ser admitido también por mucha gente. Además que tenemos una gran cantidad de españoles habitando nuestro país. Él se dedicó realmente a transformar incluso esa cultura que no es nuestra, pero la traspoló al sentir del venezolano. Claro que sí. Sí, y además, como te digo, la gran cantidad de españoles que siempre ha vivido en Venezuela. Y no solamente españoles, unos que se sienten españoles pero que son de las Islas Canarias, que dicen que Venezuela es la octava isla. Imagínate cómo habrá canario en este país. Bueno, dicho esto, nosotros queremos hacer énfasis en lo siguiente. Una vez que Andrés Eloy Blanco participa en el concurso en el cual resulta ganador, promovido por la Real Academia, y obtiene el premio Príncipe de Asturias, él cobra fama internacional. Se sobreentiende que en Venezuela ejerce el derecho de una manera exitosa también. Es un hombre de letras reconocido internacionalmente. Vive lo que llamamos toda una vida confortable. Llega el año 28 y se olvida de ese confort en que está viviendo y asume el riesgo que implica sumarse a las protestas estudiantiles de 1928, que, como ya hemos dicho en este programa y por otras fuentes ustedes lo saben, le acarreó prisión tanto en la Rotunda como en el Castillo de Puerto Cabello, conocido también como el Castillo Libertador. Esto lo traemos a colación para que vean cuando un hombre es auténtico, es dueño de algo que se denomina integridad, contra viento y marea y a todo riesgo. Arran, hogar de emprendedores, Arran, la radio del emprendedor. En otros pasajes de este programa estaremos haciendo alusión a todos los créditos que este programa tiene que, por cierto, mostrar. Se ha complacido de darle a Carlos Rodríguez Caballero y a Carlos Alfredo Pedrosa cabida para este programa que hemos querido producir así de manera cuasi espontánea para el deleite de ustedes. Te dejo el micrófono ahora un minuto para que le des un hasta luego a nuestros seguidores. Mira, muchísimas gracias, Carlos Alfredo, por esta invitación a los compañeros y hermanos de la radio. Complacido de estar acá, encantado de conocerlos, porque parece que hoy día debemos recuperar el hecho de la comunicación, es decir, poder transformar la mente y el espíritu del venezolano para la evolución, y eso va ligado a una buena información, a lo que consumimos por la radio, lo que hacemos por televisión, lo que hacemos por las redes sociales. Eso va a hacer del hombre nuevo algo realidad. Y bueno, de eso estamos encargados nosotros. Tenemos una gran tarea, seguir sumando a jóvenes, seguir sumando a mucha gente que venga a la investigación, a retomar las culturas, las buenas culturas, que eso nos va a enriquecer para siempre y nos va a dejar una patria más formada, una nación llena de gente con amor al intelecto. Sí, porque el hombre trasciende en la sociedad en la cual se desenvuelve es desde el intelecto, desde lo espiritual. Y desde acá, bueno,
Las Uvas del Tiempo, esta gran obra que de verdad a mí me ha conmovido muchísimo. Gracias por haberme invitado, gracias por hacerme parte de este proyecto, de esta toma de decisión. Y digo toma de decisión porque decidimos transformar, romper con algunas culturas feas que están regadas por allí en cada esquina de nuestra ciudad para llenarlo con un jardín de cosas maravillosas, de letras bonitas, de grandes poemas y además de grandes personajes como lo es Andrés Eloy Blanco. Y vamos a seguir llenando de grandes personajes este espacio. Yo sé que sí, con el favor de Dios estaremos en el año próximo, el que viene, 2024, recordando los 100 años de las Uvas del Tiempo y además transformando la comunicación con grandes obras como esta. Bien, señores, reitero nuestro placer al acompañarles con una ocasión como la que nos trajo a hacer esta producción a través de Arran, Hogar de Emprendedores. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por arranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.